¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de este podcast Pensamiento Vivo, donde nuestra intención es tratar de mejorar no solo el conocimiento para todos ustedes que son curiosos, sino también nuestro estilo de vida mental, espiritual, físico y emocional. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Lilia Arriola Gil, quien nos va a platicar un poquito de toda su experiencia y ahorita les voy a dar el tema del cual vamos a hablar. Lilia. ¿Qué Preséntate, por tal? Muy favor. buenos días. Mi nombre, como ya dijo por acá Fernando, soy Lilia Arriola Gil. Llevo la mitad de mi vida incursionando en lo que es la psicología cósmica, que fue impulsada por Jung. Vamos a platicar un poquito de eso y cómo se basa en los arquetipos. Ok. ¿Qué es lo que has, básicamente, para que el auditorio se vaya poniendo un poquito en contexto, cuál ha sido estos intereses a los que has estudiado, a qué le has dedicado tiempo? Porque casi todo, pues es tiempo, básicamente, energía, lo que le dedicamos al adquirir conocimiento y luego aplicarlo, ¿no? Que nos damos cuenta. Entonces, platícanos un poquito de tu formación en esto. Bueno, cuando tenía cerca como de 23 años, me invitó una gran amiga a estudiar análisis de sueño. Entonces, yo no tenía ni idea a qué se refería con eso. Ujú, Y resulta que era un taller que impulsaba la maestra María Bach, que ella es analista junguiana, ujú. y en la que nos reuníamos 3 fines de semana a revisar lo que era, hagan de cuenta, bueno, la dinámica era la siguiente, ¿no? Alguno de nosotros, de los compañeros, llevaba por escrito un sueño y se iba analizando. Entonces, así fue como me di cuenta y fui aprendiendo pues a lo largo de 5 años cómo los símbolos hablan de acuerdo al contexto de cada persona. O sea, Jung empieza con lo que es el manejo de los arquetipos, que son centros cargados de energía. Hagan de cuenta que tenemos, por ejemplo, la imagen del árbol. Y Ujú. esa imagen del árbol no significa lo mismo si estás en la India a que si estás aquí. Entonces, cuando analizas, por ejemplo, tú un sueño en donde aparece un árbol, siempre tienes que estar en contacto con el soñante para de esta manera interpretar lo que significa el sueño a la persona. O sea, Ujú, un sueño no es lo mismo, digo, si estás en el oriente o si estás acá en occidente, ujú, aunque sea el mismo símbolo, ¿no? ujú, Para esto, para esa exploración de los arquetipos, tenemos diferentes literatura, tenemos ujú. diferentes libros, y ya de acuerdo pues al contexto, te digo, del sueño y del soñante, es como se interpreta, pero Que siempre en tiene, base a eso. tiene mucha lógica porque, digo, Jung a mí es una de las personas, yo creo que más admiro por dos razones. Uno, por tanta aportación que hizo. Incluso hay videos que de repente podemos encontrar en YouTube ya bien viejito y todavía sigue activo, ¿no? Eso me Ujú, encanta. Como así también me gusta Jodorowsky porque sigue activo, ¿no? 90, 80 años. Y la otra que admiro mucho es todo el recorrido que hizo. Si de repente ahí alguien tiene la oportunidad de ver la biografía de Jung, pues, o sea, viajó por donde pudo, todo lo conocido y exploró todas las ciencias y siempre con mucha apertura. Y esto que nos comentas, pues tiene que ver mucho con esa relación del inconsciente colectivo, que es una de las grandes aportaciones, ujú. además de esta que vamos a explorar de los arquetipos, ¿no? En la cual lo que te entiendo es cada símbolo, aun cuando tiene un poder, una representación, pues depende de la persona y el contexto conocido que tiene en su ambiente, ¿no? Así es. Bueno, platicando un poquito de él nació en Suiza, fue un gran admirador al principio de Freud, pero llegó el momento, bueno, ellos se conocieron, él fue discípulo de él, pero no congeniaron porque Jung iba más allá, ¿no? La teoría de Freud, bueno, iba enfocada al contexto sexual y Jung no. Entonces, además de lo que comentas, pues, de su manejo de los arquetipos, tenemos otras aportaciones muy interesantes de él. No sé si han escuchado lo que es el Anima Mundi. El Anima Mundi es el alma del mundo. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos conectarnos al inconsciente colectivo a través del ánima del mundo, el Anima Mundi. ¿Cómo hacemos eso? Puede ser también a través de sueños, a través de imagen.
él también desarrolló lo que es la imaginación activa. Como ahorita hay una gran tendencia hacia la meditación. Eso que vemos, por ejemplo, en meditación es imaginación activa. Okay. Si tú te pones, por ejemplo, a analizar también tus imágenes en ese momento, vas a encontrar que estás explorando a veces no solamente el inconsciente personal, sino también el inconsciente colectivo. Depende, pues, del tipo de figuras que están apareciendo ahí. Los arquetipos son esos, son figuras que se van cargando de energía. Por ejemplo, la Virgen, por ejemplo, el árbol, el mártir, el verdugo, todas esas figuras que, por ejemplo, Jodorowsky trabaja en el tarot, también vienen de esas corrientes psicológicas, de la corriente de Jung. ¿Cómo nacen estos? ¿En qué libros? Tengo entendido que hay varias aportaciones de Jung, desde el libro, creo que, no sé si el libro de los sueños es de Jung o de Freud o de ambos, o hay uno de interpretación otro. Luego está el famoso libro rojo que también son puros símbolos que hoy por hoy, pues toda la gente Esos que son los se pone a arquetipos, verlos. precisamente. De hecho, bueno, Jung es como lo maneja, ¿no? Ahorita, bueno, si queremos darle un término más coloquial, le podemos decir símbolos. Okay. Si lo queremos manejar más denso, pues le ponemos arquetipos, ¿no? Pero sí, son esos, son los símbolos. Jung, bueno, primero maneja lo que es el inconsciente personal, el inconsciente colectivo. Al inconsciente colectivo, cuando ustedes, por ejemplo, bueno, cuando uno tiene sueños arquetipales o sueños con figuras, por ejemplo, como Cristo, como los ángeles, como el diablo, esos sueños son arquetipales. Esos sueños hay que tener mucho, ponerlos en un contexto muy importante, porque entre más elevado sea el símbolo en tu sueño, es más el peligro en el que estamos de sufrir, por ejemplo, una neurosis, ¿no? Cuando tenemos mucha presión, soñamos símbolos de ese tamaño, ¿no? Tenemos arquetipos. Por ejemplo, una vez me tocó una amiga que tenía un sueño de que estaba besándole la mano al Papa, ¿no? Y así Cristo estaba atrás. Entonces, realmente, para mí, en lo personal, una de las grandes aportaciones de Jung es precisamente el análisis de sueño. Y los sueños nos hablan a cada persona en nuestro idioma. Uno no sueña un símbolo que no está cercano a ti. Y, por ejemplo, esos sueños, entre más elevado esté el símbolo, más peligroso es. Tenemos que estar... Elevado te refieres a que son, sueños pues lo voy a más... llamar como arquetipos ya muy más colectivos, universales, más colectivos, okay. Más Como colectivos. bien mencionabas, que si el Dios, el héroe, el diablo, o sea, personificaciones universales que no tienen que ver con elementos cotidianos, secundarios o cotidianos. Okay. Sí, y que esa figura, digo, como adquiere una energía más grande, digo, por ejemplo, cuando es Cristo, que cuando sueñas al señor de la tiendita de la esquina, ¿no? Y así de personales son los sueños. Yo recomiendo mucho tener por ejemplo, un diario donde tú vas anotando tus sueños, porque vas viendo cómo vas, es como si fuera una novela, ¿no? Y cómo va apareciendo cada capítulo, ¿no? De diferente manera. Sí. ¿Cómo, Lilia, vamos dándole un poquito por ahí, cómo tú dices, ok, el trabajo de los sueños, hay forma de tú ser interventora, todo esto que tú estudiaste en su momento para identificar los símbolos, interpretarlos, o sea, funciona como una sesión en la cual viene la persona, tú le entrevistas, ver en qué contexto vive, qué sueña, o sea, sí es como una intervención de una sesión o es Sí, un claro, trabajo, como claro, mencionabas, no. de diario. ¿Cómo Sí, no, funciona? el análisis de sueño, digo, tú puedes tener más o menos como tus parámetros. A mí me ha funcionado mucho, por ejemplo, cuando tengo un sueño muy relevante. ¿Qué es un sueño muy relevante? Un sueño que te despiertas en la mañana, lo recuerdas y te causas impresión. Entonces te quedas pensando, por ejemplo, bueno, en lo personal, a mí lo que me ha llevado mucho a estudiar psicología junguiana es que él retoma el I Ching, retoma el tarot, como tipo Jodorowsky,
Sí. Y retoma también lo que es la psicología cósmica. La psicología cósmica es la astrología. ¿En Ok. qué basamos la astrología? Bueno, en la carta natal. Como Ujú, es arriba, es abajo. ujú, El levantamiento, por ejemplo, de una carta natal es de acuerdo a tu hora de nacimiento. Esto ujú, tiene que ver, la parte física es saber coordenadas, ujú, qué planetas estaban emplazados en qué casas. ujú, Todo ujú, eso es medible, es ujú, observable, ujú, lo consultamos a través de efemérides, pero la interpretación es a través de los símbolos o los ok. arquetipos. ¿Qué Este, tipos de sueños existen? Porque hay, bueno, yo he escuchado esto de los sueños lúcidos, ¿no? Que no sé si esté en lo correcto, pero pues que hace cuenta que yo estaba ahí y lo vi y a colores y las personas en proporciones. Porque luego hay otros sueños como vagos o soñar personas que no existes o que no existen. O a veces soñamos lo Ujú. que acabamos de ver en la película, ¿no? O sea, como que es toda una invasión, un cóctel ahí. Entonces no sé si haya una clasificación básica del tipo de sueños. Sí, de hecho sí, tenemos los sueños cotidianos, por ejemplo, lo que comentas, ¿no? De que, por decir algo, vas pasando por la calle, ves un espectacular, Ujú, pero, aquí, ojo, lo que te va a llamar la atención o le va a llamar la atención a tu inconsciente es algo que viste ahí y es ujú, algo que va a tener relación contigo, ¿no? ok. O sea, también hay sueños premonitorios, hay sueños los que comentábamos más relevantes, ¿no? Los que te causan un impacto, que te quedas todo el día pensando, por ejemplo, ese sueño. Tenemos, por ejemplo, los que también te dicen en qué etapa de tu vida estás y ¿Cómo, te cómo van. son esos? ¿Cómo son esos? Bueno, mira, por ejemplo, bueno, hace muchos años tuve una amiga que me decía en un sueño, es que estaba en un campo de maíz. Ujú, Entonces yo agarraba, entre las plantas estaban mujeres que estaban abortando. ujú, Y ok, luego yo tomaba una mazorca chiquita y la veía y me acuerdo que le comenté, le dije, ¿tienes miedo de estar embarazada? Ah, porque le dije, ¿qué relación tenías tú con las mazorcas? No, dice ninguna. Le digo, a ver, piénsale. Y ya me ujú. comentó que de niña ella vivía en el campo y las mazorcas eran sus muñecas, o sea, las vestían Oh, con las hojitas, o sea, eran sus muñequitas, no tenían sí, muñecas, tenían mazorquitas ok. y su vestido eran las hojitas del maíz. Entonces, le comenté, le dije, tienes miedo de estar embarazada, ¿verdad? Ok. Y, ¿Qué tanto? ¿Qué oye, pero ta- Sí, adivina sí, la sí. resolución. Pues Sí, sí, sí sí estaba tuvo un bebé, embarazada. sí tuvo un Ah, ok, bebé. ok. O sea, era Sí, sí, tal cual mensaje sí, del inconsciente. O sí. sea, Tu podemos decir inconsciente se que el engancha con tus inconsciente símbolos. exacto, eso es lo que te iba a decir, que la forma en la que el inconsciente nos habla es a través de símbolos. Así es. Y una fase, pues son los sueños. Y esto de soñar, ¿qué nos anuncia más? ¿Se mueve más hacia los miedos o hacia los deseos? Porque pues a lo mejor los temores, las inquietudes, pues es más, quiero pensar que son más comunes en los mensajes como advertencias o también los deseos, los planes. Yo diría que es más hacia, o sea, tus mensajes van hacia tus circunstancias actuales. Ah, ok. O sea, hacia lo que estás viviendo, Ujú, digo, también hay sueños premonitorios. De hecho, ujú, Jung tuvo un sueño premonitorio donde veía una ujú, laguna de sangre. Él ujú. supo que se avecinaba la Segunda Guerra Mundial a través de ese sueño. Ok. O sea, sí también podemos, como el inconsciente, aquí es Ujú, hay algo muy interesante, el inconsciente ujú, colectivo no tiene ujú, tiempo, es ujú. atemporal. Ok. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un canal de comunicación hacia el inconsciente colectivo, Ujú, puedes estar ujú, viendo pasado, presente o futuro, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, con él. ujú. ¿Y qué pasa? A mí me sucede que últimamente, porque antes no recuerdo haberlo hecho, pero no sé, en los últimos 2, 3 años, llego a soñar personas que no conozco, que sé que no conozco, que las veo muy claras, pero curiosamente sé, como que hay una chispa de que sé que estoy soñando y que digo, las quiero recordar para cuando despierte. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿hay diferencia entre soñar personas que no conoces muy a colores o este tipo de situaciones? Bueno, fíjate que hay un ejercicio que se hace, los sueños lúcidos,
Claro, necesitas práctica, o sea, como toda disciplina. Los sueños lúcidos que son, tú puedes a través de tu mente controlar lo que tú también sueñas. A mí, bueno, puedes soñar, por ejemplo, puedes empezar a poner tu atención cuando estás soñando en los colores, como decías hace rato, en los olores, en los sabores, por ejemplo, verte las manos soñando. O sea, los sueños lúcidos es toda una disciplina. A mí en lo personal, yo no, se me hace como prostituir Alterar. un, Ok, prostituir un tesoro. ok. Porque para mí los sueños son un tesoro, ¿por qué? Porque te van dando la pauta día con día de en qué estás, hacia dónde vas, te dan soluciones. Si tú aprendes pues a interpretar ese mensaje, es una herramienta muy rica, es inagotable y te cambia la percepción pues de tu vida diaria, ¿no? El saber interpretar. Los sueños lúcidos son fabulosos porque tú puedes modificar como esa otra realidad, pero es como perderle la riqueza a esa herramienta. O sea, Sí, porque porque de ya veras, estás si tú haces tu diario, interviniendo, sí y estás estás interviniendo interviniendo de de forma forma consciente consciente. en un campo del inconsciente. Exactamente. Es una inducción, ¿no? Estás induciendo ahí, estás metiendo mano negra. Y Oye, sí se y puede, ¿eh? O sea, sí, si, no, no, si lo empiezas a practicar, claro que puedes soñar lo que quieras, ¿no? De hecho, recomiendan para los sueños lúcidos que traigas un reloj. sí, O por sea, lo, ¿por por qué? lo de Porque los el reloj tiempos. es el que te dice, si pones tú la atención en un sueño lúcido, el reloj que te va a estar pues marcando la hora, te dice en qué realidad estás. Es Me acordé medio de una película, creo que se llama origen. antes, no, ¿No más otra? viejita, con el Ah, Superman ok. original, Pídele al tiempo que Pídele vuelva. al tiempo que vuelva. Esa Ah, película bueno, me acuerdo que en su época me impactó mucho por cómo claro. hacían la regresión en el momento que saca la moneda y ¡pum! Se da cuenta que estaba inmerso ahí en otra realidad. Eh, Lili, a ver, existen formas en las cuales podemos nosotros practicar para nuestra conveniencia? Es decir, podemos nosotros, ahorita decías que nos podemos obtener respuestas de los sueños. Ujú. Entonces me vino a la mente, no me acuerdo el nombre del francés que habla del doble cuántico y que descubrieron que cada estrella tiene una estrella par. Y él dice que todo es lo mismo, pero de Con diferente forma, diferentes ¿no? nombres, ¿no? Y él dice, pues que le preguntes, o sea, su teoría básicamente dice es, tú lanza la pregunta y duérmete y deja que tu doble cuántico, él lo maneja así, Ujú, te dé la respuesta, ¿no? Que ujú, Chopra, cuando tuve oportunidad de estar con él, pues él dice que caigas en el gap ahí en las meditaciones también y que dejes que pues que la respuesta venga sola de esa fuente inagotable de sabiduría. Y ahorita estamos hablando de este anime, del inconsciente colectivo que está ahí siempre presente, que no tiene presente pasado. A final de cuentas suena todo a lo mismo, pero la pregunta es, ¿existen prácticas? ¿Puedo yo de repente tener una situación que no sepa qué decidir, que quiera resolver y no me llega conscientemente la respuesta? ¿Puedo yo irme a dormir con esa intención? claro, claro. Y siempre, siempre te va a llegar el mensaje. Digo, aquí hay mucha gente que dice, es que yo no sé qué sueño. Bueno, es también parte de una disciplina, ¿no? El empezarte a acordar en la mañana, en cuanto te despiertas, de qué fue lo que soñaste. Y siempre vas a encontrar un mensaje. Por ejemplo, aquí sí sería como lanzas el mensaje hacia el inconsciente colectivo para que te responda. A mí algo que me gusta muchísimo de la psicología junguiana es que él maneja un concepto que es el self. El self es el sí mismo, es Dios. Okay. Entonces, aquí haz de cuenta que tu pregunta se la mandas al self o a Dios, que es como su equivalente, y siempre vas a encontrar una respuesta. Y haz de cuenta, puedes soñar, no sé, con monedas, ¿no? Ay, a ver, estoy en esta situación, me voy a dormir y sueño que traigo 3 monedas de oro, por ejemplo, en la mano, ¿no? Entonces ya te vas al símbolo, a ver qué es la moneda, pues a lo valioso, qué significa el número 3, ¿no?
Ujú. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces tú mismo puedes ir elaborando la Ujú. respuesta que tú solicitas. Pero sí es Ujú. el inconsciente colectivo. Digo, a mí me gusta mucho ese concepto del Ujú. self, Ujú. que maneja Jung. ¿Qué podemos rescatar de lo que has estudiado de Jung en cuanto a los símbolos? ¿Hay símbolos que nos convienen, que podemos utilizar a nuestro favor? Decías que están cargados de energía, eh, o cada quien tiene que tener su descubrimiento de cuál es su símbolo. ¿Cómo ¿Cómo podemos podríamos hacer eso? acercarnos a un Ajá. símbolo? Ok, mira, por ejemplo, aquí pues iríamos de lo personal hacia lo general, ¿no? Primero, el símbolo, ¿qué te dice a ti? Ujú. Vamos a poner de ejemplo un árbol, ¿no? A ver, Ujú. yo sueño que me estoy subiendo a un árbol, por Ujú. decirte algo, ¿no? Entonces, ¿qué es el árbol para mí? Ah, bueno, me acuerdo que cuando era niña yo me subía al árbol en la casa de mis papás. Ah, bueno, entonces, ¿cómo es el árbol? ¿Qué tipo de árbol es? Ah, bueno, se parece al árbol que estaba fuera de casa y en el que yo hice mi casita del árbol, por Ujú. decirte algo, ¿no? Sí. Entonces, tú vas desenmarañando ese símbolo. O sea, cómo es el árbol, en dónde está el árbol, si está en una tierra fuerte, si está, Ujú. por ejemplo, en lodo, Ujú. ¿qué te significa, por ejemplo, subirte al árbol? Ah, bueno, pues es que cuando yo era niña y quería llorar, me subí al árbol. Ujú. Entonces, ahí te puedes ir dando cuenta en qué situación cotidiana estás, ¿no? Puede Ujú. ser, por ejemplo, una evasión, ¿no? Ah, es Ok. que yo me subí a llorar. Ah, bueno, entonces en este momento puede ser que te sientas sola, Ujú. o yo me subí a jugar. Ujú. Ah, Ok. entonces estás en una etapa en tu vida en que te sientes lúdico, ¿no? Que estás, feliz. Entonces podemos ir desenmarañando los símbolos desde esa forma, ¿no? ¿Cómo es lo que estoy soñando? ¿Qué elementos hay? ¿En qué panorama? O sea, ¿cuál es el paisaje, no? Ujú. O cómo es su ambientación. Ujú. ¿Qué me está diciendo, esos elementos a mí, ¿no? ¿Qué Ujú. relación tengo con ellos? Y de ahí te puedes ir, te digo, yo recomiendo de lo personal a lo A lo general. general. ¿Qué te puede dar, por ejemplo, un símbolo general? Te Ujú. puedes ir hasta en internet, ¿no? Ujú. A Ujú. ver, ¿qué es un árbol? Ujú. Entonces, el árbol en qué cultura, ¿no? En mi Ujú. cultura, o qué tal era un árbol que estaba en la India. Ujú. Ujú. Entonces, lo primero es anotar tu sueño en cuanto te Ajá. acuerdes y de Ok. ahí ir desmenuzando. Y requiere, por lo que me dices, o sea, requiere una especie de análisis, de investigación. No es nada más con que, ay, soñé, por ahí decían, no sé si soñé Opó, ¿no? Y Ujú. significa esto, y ya, o sea, así como la Sí, primera, sino que más bien requiere conocerte tú, tu ujú, contexto, tu vida, tu pasado, y tratar de ver el mensaje oculto, pues nunca va a ser tan obvio como que a la primera, a lo mejor con la con práctica la y ya después experiencia, que con la sí. experiencia sí, pero no, hay errores típicos, pues, de decir, es que soñé esto y soñé que se iba a morir no sé quién, y, o sea, y no sucede, ¿no? O soñé que Ujú. me iba a sacar la lotería. Ah, pues qué conveniente, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionas eso de la muerte, cuando soñamos otras personas, soñamos la energía de esa persona en nosotros. Ok. O sea, lo que esa persona, que es como si fuera un árbol, ¿no? Lo Ujú. que esa persona está haciendo referencia dentro de nosotros. Eso también es muy importante. Se pueden hacer ejercicios a manera quizás terapéutica de personas que ya no están, por ejemplo, mi padre ya falleció y de repente hay cosas que yo traigo pendientes que se pueden hacer también en terapia externa y en una dinámica, pero puedo yo de repente, en un momento dado decir, a ver, hoy quiero hablar con mi papá, soñar con mi papá y hablar sobre esto, o sea, ¿se puede Claro, hacer eso? pues es lo que aún llama la imaginación activa. O sea, tú Ah, con imaginación activa, alias meditación, ajá. puedes hacer, resolver, y dar marcha a lo que tú quieras, a lo que se te ocurra. Ok. ¿Qué tipo de arquetipos son los que podemos considerar
como básicos o como los más presentes en toda la historia de la humanidad. Híjole, no, es que la simbología junguiana es demasiado vasta, o sea, y entre más va transitando el hombre en la vida, pues vamos a ir adquiriendo nuevos arquetipos, ¿no? Por ejemplo, ahorita podemos decir el arquetipo del el informático, ¿no? O sea, ¿qué perfil Ok. te da ahora un arquetipo de ese tipo, ¿no? El informático. Hay una persona que se la pasa introvertido en la computadora, que no tiene relaciones sociales, que está ensimismado en su mundo. O sea, los arquetipos sí, yo pienso que con el tiempo, pues vamos a ir añadiendo nuevas formas, ¿verdad? Ok, Porque entiendo. pues la vida sigue. Ujú. Se O por van ejemplo, evolucionando a fin de cuentas. sí, y se van integrando Ujú. pues a todo lo que tenemos antes, ¿no? Por ejemplo, este es un libro, les voy a enseñar la portada, Sí. Simbología de los Sueños. Este libro es precisamente de puros símbolos en la naturaleza. Mira, por ejemplo, el oeste, Ujú. el incendio. O sea, Ujú. hay figuras que no te imaginas, la granada, la hiedra, la granja, la gruta. O sea, es inagotable. Y este nada más es un pequeño librito. Tengo otro de simbología de los sueños en el cuerpo humano. Por Ujú. ejemplo, que sueñes, por decirte algo, ¿no? Las manos, ¿no? ¿Qué Ujú. simbolizan las manos? O que vas caminando y te pisas una piedra y te lastimas un Ujú. pie, ¿no? Ujú. O sea, que esos son sueños así como, si te pones a pensar, son cosas muy, podrían ser cotidianas, Ujú. pero que ya en el sueño, en el inconsciente, ya toma otra representación, ¿no? Por Ok. ejemplo, ¿qué simboliza el pie? ¿En Ujú. dónde ibas caminando? ¿Cómo te sientes en este momento en tu vida diaria con las decisiones que estás tomando? Ujú. En, todo eso te puede decir un sueño. Te digo, este es nada más uno. Tengo un libro así enorme donde Ujú. vienen símbolos de las culturas que te imagines, Ajá. y todo va enfocado a la psicología junguiana. Ok. ¿Qué caso recuerdas así como extraordinario de los que te haya tocado de repente presenciar en este análisis de interpretación de sueños? Pues ese de la chica que creía que estaba embarazada y en ese momento del sueño todavía no estaba embarazada. Y me acuerdo que le comenté, te están avisando que estás en esa situación. Ella era soltera, pues, o sea, Ajá. no era como un momento idóneo, pues, para tener bebé. Y Ok. le dije, ten cuidado porque te están avisando pues ahí viene el premio. Y sí, ya el premio tiene como 20 años. Sí, es que sí nos va diciendo. Em, por ejemplo, algo que antes de que se me pase, que se me hace muy importante también, em, por ejemplo, es cuando tú sueñas que tienes tu libretita y anotas lo que haces cuando sean sueños como muy impactantes, platícaselos a alguien. Ok. Porque cuando nosotros decimos en voz alta lo que nos impactó, Ujú. tiene otra relevancia. Es como si te abrieran, como si te prendieran la luz, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, yo leo muchas cartas astrales. Ajá. Este, Me ha sucedido, siempre les digo, después de una carta astral, les digo, fíjate bien si sueñas algo en la noche. Por ejemplo, me tocó el caso de una persona que le leí su carta y me dijo al día siguiente, ay, dice, es que soñé que iba caminando en diferentes escenarios y luego me metí a una casa, dijo, me metí a diferentes casas. Ujú. Entonces, una carta astral se divide precisamente en 12 casas. Ok. Se me hizo así como, y me dice, es que no sé qué tiene de relación. Relevante. Ajá. Le dije, bueno, nada más tiene de relación que efectivamente la carta astral que te acabo de leer tiene 12 casas, Ujú. y tú te acabas de meter a diferentes casas. Le dije, o sea, sí tuvo un impacto a nivel inconsciente la lectura, Ujú. ¿no? O por Ujú. ejemplo, otra vez un chavo que me dijo que había soñado con una mujer de Oriente Ujú. que le estaba enseñando a caminar encima de hojas secas sin que hiciera ruido. Y es que Oh. él tenía como
en dos vidas, ¿no? Una donde él es el chavo exitoso, que sale adelante, que es abogado, y otra parte que él es un chavo muy místico. Okay. Entonces sentía como que esa otra realidad tenía que caminar despacio, sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Okay. Porque Sí, no sí, sí. congeniaban, o sea, sus dos realidades no Ujú, congeniaban, porque ujú, pues un lado místico y otro ujú. lado totalmente enfocado a la lana, ¿no? A la Pero competitividad. había soñado a una mujer de Oriente, y entonces ya Ujú. te vas tú, por ejemplo, a tu libro, y Ajá. entonces ya ves qué significa el Oriente. El Oriente es, bueno, en fin, Ujú. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué diferencia hay entre visualizar algo que queremos, que deseamos, que nos podemos llevar tanto al consciente como al inconsciente si estamos constantemente, yo quiero visualizar una vida de esta forma, vivir en tal lugar? ¿Qué relación tiene eso con la imaginación activa que mencionas? O sea, ¿son cosas diferentes No, es lo mismo, es como todo lo que tenga que ver con visualización, digo, meditaciones, todo Ujú. eso tiene que ver con la imaginación activa. Ok. Digo, y la imaginación activa, o sea, tú también puedes ir dándole herramientas, darte herramientas a Ujú. través del inconsciente, ¿no? El Ujú. inconsciente lo que sabemos es una partecita así. Sí. Imagínate, el inconsciente personal, lo que vemos es algo chiquitito. Ahora, imagínate el poder del inconsciente colectivo. Ok. ¿Cuáles serían algunas prácticas que seguramente pues tú ya adoptaste algunas que pudieran la gente que nos ve de forma sana y sin requerir tanta formación? Ahorita nos diste un tip, el de lleven un diario de sueños, ¿no? Ese es uno. Platiquen sus sueños. Ok, O sea, hablarlo en voz alta te da otra perspectiva, ok. porque te da como una relación. O sea, posiblemente al tú externarlo te venga la Ujú. razón por la cual soñaste. A lo mejor tú no la alcanzas a ver, pero a la hora que lo platicas, pues resulta que, pues fulanito sí me dijo. Yo he visto personas que de repente dicen, soñé con, a lo mejor tienen más sensibilidad, no lo sé, pero soñé con una persona, un niño que, que está diciendo que en un cajón está guardado algo y hasta en redes lo publica, ¿no? Tengo por ahí una compañera que hace eso. Y de repente sale alguien, ¿no? Que dice, ay, fíjate que sí, pues mi hijo y a lo mejor había fallecido, ¿no? No lo sé, Ah, okey. pero recibe el mensaje de alguien a la hora de que lo expresas y Sí, encuentran la también puede conexión. pasar. Es lo que te digo, el inconsciente colectivo no tiene tiempo. Ok, Y sí puede ser que alguien que sea muy sensible perciba un mensaje que es para ti, ¿no? Sí, ok. sí puede suceder, claro. ¿Cómo dices que se llama? ¿Anime Mundi? Ánima. Anima Mundi. Es el alma del mundo. Ok. De hecho, por ejemplo, muchos de los detractores de Coelho no sé si están enterados de que él maneja mucha psicología junguiana en sus textos, en sus libros. No, O no lo había sea, escuchado. para quien estamos familiarizados con los términos de Jung, tú Ujú. lees a Coelho y pues te das cuenta que está hablando en muchas de sus historias desde otro lugar, ¿no? Ok. Digo, no, es que no son novelas, o sea, son libros que contienen un mensaje en base a lo junguiano. Por ejemplo, también Jodorowsky. Jodorowsky Ujú, es junguiano. Él maneja su herramienta, es el tarot, ¿no? ujú. ¿Hay el libro este de mujeres aullando Que, con lobos o que corren con Mujeres que lobos? corren con lobos, de Esta, Clarisa Píncola. Sí, así también es es. psicología junguiana. Y es a Ella, por través de la ejemplo, narrativa, tenemos ¿no? Ok, a través de los cuentos. ok. De hecho, ella maneja la interpretación enfocado pues a psicología, a psicología femenina a Ujú, través de la interpretación de cuentos antiguos, que ok, también se hace. ok. ¿Qué tanto podemos nosotros empoderarnos o lo que te decía de las prácticas a través de esto, a través de ya no de los sueños, sino de los símbolos? Lo que decías, bueno, yo puedo ir encontrando qué símbolo lo hago mío, pero también existe, no sé si llamarle amuletos, que yo siento que al amuleto tú le pones tu fuerza, tu energía, como dices, Ujú. pero podemos nosotros, si hay alguien que nos está viendo, decir, pues yo nunca he tenido un símbolo representativo o nunca he definido. Yo alguna vez hice un ejercicio que me funcionó muy bien,
y les decía a mis alumnos, traten de declarar este año de qué es tu año. Y entonces, Ujú, este año es de transformación. Y luego les decía, ok, ya estoy, sin saber, porque yo no conocía ujú. nada de esto, pero decir, ok, de transformación, ¿qué representa, qué símbolo representa para ti la transformación? Entonces ya decía, no, pues voy a poner algo demasiado simple, a lo mejor muy coloquial, que es la mariposa. Ah, ok, entonces yo les decía, llénate de mariposas, ponte aretes de mariposas, atrás una mariposa en tu computadora para que te estés recordando y reforzando ese propósito, ¿no? Yo lo hacía así, a fin de cuentas. Claro, ¿no? Y claro, o sea, tienes mucha razón en lo que, al estar viendo ese símbolo, te va a estar transmitiendo esa emoción o esa energía que tú le plasmaste. Por ejemplo, ese es un arquetipo, la mariposa. Ajá. De la psicología junguiana, ¿qué más nos puedes compartir que te ha sorprendido por ahí? Ay, bueno, por ejemplo, la sombra, a mí se me hace muy interesante. Tenemos dos tipos de sombra. ¿Sombra qué son? Son las cualidades de nosotros mismos que Ujú, proyectamos en los demás. ¿Qué es proyectar en los demás? Que le echamos la culpa al de enfrente, ¿no? Al ujú, otro. Por ujú, ejemplo, tenemos sombra luminosa, que son las cualidades de nosotros mismos que vemos en los demás y que nos agradan, o la ujú, sombra oscura, que son ujú, los defectos que vemos en la persona de enfrente, que ujú, también nosotros tenemos, ¿verdad? ujú. Por ejemplo, ¿Cómo? la sombra, la Ujú, persona o la ujú, máscara. ujú, La ujú. máscara en la carta astral es lo primero que ve él, es el ascendente, ¿no? Lo primero que mostramos a los demás. Ok. Aquí, por ejemplo, pues a veces son cualidades y a veces no son cualidades, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, podemos tener a una chica por decirte algo, tiene una cara muy dulce y resulta que es, no sé, por decirte algo, tiene Plutón en Escorpión y resulta Ajá. que pues no es la linda ovejita que todo mundo cree, ¿no? Ese concepto de persona de máscara también lo maneja Jung. Ok, Digo, que es lo primero que transmitimos a los demás, ok. nuestras O- primeras cualidades. ¿Qué tanto estos arquetipos, tú que estás Ujú. relacionada y usas mucho la astrología, qué tanto nuestro signo realmente nos impregna ya de un arquetipo o de un símbolo con toda esa energía? Lo interesante de la astrología es que es como una fotografía de tu personalidad, pero eso no significa que quede estático, Ok. sino que conforme vas avanzando en la vida y tomando conciencia, que es otro concepto de Jung, la individuación es alcanzar como tu plenitud, ¿no? El nirvana, ¿no? Ajá. Yo no creo que alguien pueda vivir y Ujú. llegar a la individuación, la verdad no creo porque tendrías que ser así como Buda, ¿no? O sea, no, Sí, sí, sí. sí, no creo. El concepto de la individuación se me hace demasiado Ujú, elevado para ujú, seres humanos terrenales. Está, digo, el concepto de la individuación. También algo muy interesante de la psicología ujú, junguiana es lo que es el ánima, que es la parte ujú, femenina del hombre, y el ujú. animus, que es la parte masculina. Ok. O sea, son las cualidades, por ejemplo, el ánima en el Ujú, hombre, las cualidades femeninas, ¿cuáles serían, no? Tu principio de relación con ujú, el mundo, ujú, tu sensibilidad, ujú, cómo eres emotivo, si logras transmitir tus sentimientos, si te los comes, o sea, cómo es tu ujú. ánima, Ok. ¿verdad? El ánima, por ejemplo, en el hombre, la Ujú. aprenden a través de la mamá, de su relación con su mamá. Ok. Después, con las mujeres, y lo mejor de todos los casos sería integrar tu ánima y hacerte de un ánima positiva, ¿verdad? A ver, Ok. oye, ahora te pregunto a ti, ¿cómo te diría, cuál sería como tu forma porque tú eres un hombre Ujú, muy integrado en esa parte, ¿no? ujú, ujú. Digo, Pues sí, yo soy alguien que cree mucho en el equilibrio, ¿no? Y constantemente me estoy preguntando, ¿estoy bien? ¿Me siento bien? ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer? Entonces creo que no sé si llamarle pensamiento crítico combinado con el místico, yo soy una persona que a través de las experiencias de la vida estuve en los dos extremos que mencionaste de esta persona, ¿no? O sea, yo ya caminé entre hojas despacito, pero también me acosté, corrí, brinqué en ellas. ujú, Entonces, este, trato, o sea, pero, ¿sabes?
todo esto, algo que no se me quita es la sed de conocimiento, el Ujú. tratar de entender y ver más. Y te preguntaba sobre todo esta parte de los signos y los símbolos Ujú. Ah, relacionados sí, sí, sí. por el carácter, porque de repente dicen, no, es que no son compatibles, o estos sí son más compatibles, pero también hay casos en los que son gemelos del mismo signo, un minuto de diferencia, y uno jala para la derecha y otro para la izquierda, ¿no? Ujú. Entonces, como que quisiera desmitificar de repente dos cosas importantes para la gente Sí, que nos ve ir concluyendo, o sea, que no se vayan por el camino fácil, ¿no? Porque suena muy, yo soy así, no soy compatible acá. Soñé esto, quiere decir esto. Entonces, ujú. no, todo requiere, hay una sabiduría detrás y hay una seriedad, yo creo que hay que tomar, ¿no? Sí, de hecho, aquí lo que nos hace compatibles o no es nuestra integración. O sea, por ejemplo, sí, se usa mucho eso de que es que tal signo y tal signo no son compatibles. Bueno, pero ¿qué tal si yo ya avancé en mi conciencia? Ujú. Entonces yo ya no estoy peleada, por decirlo así, con la energía de esa persona. Ok. O sea, yo ya lo integré, entonces, pues si Ujú, me llega un Géminis que no ujú. me gusta, pues resulta que ya lo integré, entonces ya me da lo mismo, ¿no? O sea, ya no pasa nada, ¿no? No estoy peleada con eso. Que Nada es, para ajá, eso nos sirve la conciencia, para ir sí, integrando pues lo que está allá afuera, ¿no? sí, los Porque si no, vamos a aprendizajes, seguir culpando a los demás. así O sea, es. si tú, la conciencia para mí significa, o su sinónimo sería adquirir la responsabilidad de lo que yo soy, Ok. ¿verdad? Por eso es que puede ser compatible con todos los signos Ujú. o seguir creyendo que los astros, decía mi maestro de astrología, que quien no sabe astrología vive la vida como destino. Entonces, mientras tú no asumas tu responsabilidad en tu vida, pues vas a Ujú, seguir diciendo, no, es que el signo de ujú, escorpión es malo y qué tal, y tú tienes, por ejemplo, de ujú, un escorpionzazo ujú. y como no ves tu sombrota, dices que mejor está allá afuera, ¿no? Allá afuera yo lo veo muy malo, pero resulta que está acá adentro. Claro. Entonces, a ver, para ir concluyendo, Ujú, como ejercicios que podemos ir adoptando es tener mm, nuestro diario de sueños, ujú. poner atención a los mensajes, Sí, ajá, ¿qué símbolos aparecen? qué símbolos aparecen para los mensajes, usar nuestra imaginación activa a nuestro favor Ujú. para resolver situaciones o tratar de clarificar situaciones. Y algún ejercicio o algo que recomiendes Hablar en voz, también a platicarlo. platicarlos Ujú. también, Sí, compartirlos, aunque la otra platicarlos. persona no te entienda, o sea, no Sí, importa, sí, pues, sí, nada pero más externarlos. al hablar en voz alta, la palabra toma otra dimensión, ¿no? Otro, sí, claro, sí, sí, eso me queda claro también, porque ya la haces parte de la realidad con la que Ujú. convivimos, mientras pues nada más está dentro de ti, ¿no? Por ejemplo, el Este, tarot sí, terapéutico también, no el tarot de que te van a decir si vas a ganar la lotería o eso como decías, ¿no? sí, Sino el tarot el terapéutico que maneja Jodorowsky es muy ujú, interesante, sí, porque el tarot terapéutico son arquetipos. sí, sí, Entonces, a sí, través de esos arquetipos te muestra lo que hay adentro y ujú, tú puedes tomar conciencia y hacer cambios, hacer la ujú. transformación. Sí, claro. Y entonces, algún ejercicio que nos sirva para algunas personas que están metidas en como dices tú, en un embrollo que de repente no encuentran la salida para una situación. ¿Hay algo que les recomiendes? O sea, de repente traigo mucho conflicto o en mi trabajo, o con mi pareja, o conmigo de incertidumbre. O sea, ¿hay algo que tú recomiendes como para verse desde afuera y tratar de encontrar los elementos de qué estamos haciendo mal o qué nos Sí, está pues lo atorando? que acabamos de comentar, o sea, anotar tus sueños, te digo, el tarot terapéutico te puede dar un norte, pero con personas que estén preparadas, te digo, Ujú. no ir aquí de los letreros esos que ves en los postes, ¿no? Sí. Así, se lee el tarot, no, de esos no, o sea, con personas que hayan estudiado, eso te puede dar un panorama muy interesante porque como es adentro, es afuera, ¿no? Claro. Entonces, los arquetipos del tarot te van a decir, en qué estás, ¿verdad? Ok. Y Me como la tú hace haces tarea. preguntas, a la, Ujú.
lo interesante de los arquetipos o de los símbolos es que a la hora que tú, por ejemplo, lanzas una pregunta, es como si aventaras un anzuelo al inconsciente colectivo que se aterriza en tu inconsciente personal y se plasma. O sea, aunque no lo crean, todos los días nos hablan los símbolos. Okay. Nada más hay que estar atento a las señales. Por ejemplo, lo que te decía ahorita de Coelho, ¿no? Hay un libro que se llama El Alquimista, que es de sus primeros libros, los 3 básicos, El Alquimista, Brida, que es sobre la vida de una bruja moderna, y Diario de un mago, ¿no? O sea, si tú lees esos 3 libros de Coelho, te das cuenta que están llenos de señales. Por ejemplo, El Alquimista es aprender, el mensaje de ese libro es aprender a atender los mensajes y eso llevarlo a tu conciencia y lo vas a ver plasmado en tu vida. O sea, así de claro. Nada más tienes que aprender el lenguaje, ¿no? Así es. Sí, es aprender el lenguaje de los símbolos. Así es. Muy bien. Sí, es el lenguaje de los símbolos. No, pues excelente, Lilia. Creo que fue una plática muy constructiva y nos va a dar una orientación ahí a todas las personas de qué se trata un poquito todo esto de la psicología junguiana, de los sueños, de los símbolos, de las imágenes. Agradezco tu tiempo. ¿Algo más que quieras compartir? Pues conócete a ti mismo, ¿no? Como el oráculo de Delfos. Ahí está Okay. Ya, así, nada más para dejarlo de postre. Okay. Conócete a ti mismo. O sea, esa es la clave de todo. No es fácil, no es fácil. Es el camino del héroe. Cuesta trabajo, sí. Estás solo a veces, sí. A veces tienes la fortuna de estar acompañado, sí. Pero yo creo que al final de la vida, pues es lo que te va a decir, claro. Es la balanza, ¿no? Lo que te va a decir, ¿qué hiciste, no? Así es. O sea, el día que entregues cuentas, a ver qué tanto te conociste. No, pues a mí me gustaba el TikTok, ¿no? Hay una, hijo, no recuerdo dónde lo leí, pero es una frase que decía que infierno era encontrarte al morir con la persona que pudiste haber llegado a haber sido. Algo así. O sea, qué fuerte. Sí, a ver, sí. ¿puedes repetirlo, por favor? El infierno es encontrarte al morir con la persona que pudiste haber sido, ¿no? O sea, lo que pudiste haber alcanzado y no lo hiciste, ¿no? Y no recuerdo en dónde lo leí. Última pregunta que le hago a todos mis invitados para cerrar. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Yo creo que como una persona digna. O sea, hace poco leí precisamente en un libro que se llama El Contrato Sagrado, cuando a Abraham le cambian el nombre y le decían que él era digno. Okay. O sea, ¿qué te da la palabra dignidad, no? O sea, a mí me da la imagen como de una persona entera, una persona confiable, una persona con la que puedes contar, una persona que te puede acompañar, una persona que te puede escuchar, una persona que te puede dar fortaleza. Okay. A mí es lo que una persona con dignidad, ¿no? Así o sea, tú piensas dignidad y tú dices, está de traje, ¿no? No sé, o sea, es alguien íntegro, ¿no? Sobre eso, como una persona con integridad. Okay. ¿Verdad? Una persona congruente, o sea, congruente. Creo que esa palabra tiene como que muchas connotaciones. Sí, es una palabra fuerte, pero se me hace merecedora. Sí, ándale. Merecedora como una columna, ¿no? de ti, merecedora de ti y del mundo, y el mundo también te merece, y todo está realmente congruente y coherente, como bien mencionas. Me gusta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Fernando, y gracias por la consideración, gracias. Y aquí estamos. Claro que sí, pues no olviden suscribirse para más. Aquí vamos a estar compartiendo más episodios en este podcast de Pensamiento Vivo. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias.